Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí el maestre Alex. En la sesión de hoy hablaremos sobre la famosa rebelión de Robert, un suceso histórico que marcaría el fin de la dinastía Targaryen. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Esta rebelión se dio durante el reinado de Aerys II Targaryen, el cual en su juventud era considerado como alguien agradable, generoso y amable, digamos que con un buen futuro, pero también era vanidoso, orgulloso y bastante inseguro. Aún así, este rey que prometía bastante terminaría siendo desconfiado y cruel, para luego ser recordado como el Rey Loco. Ni los más sabios podrían haber previsto que el reinado de Aerys II pondría fin a casi 3 siglos de dinastía Targaryen en Poniente, cuando el rey ciñó la corona, en el 262 después de la conquista, en Bastión de Tormentas. Su primo Lord Steffon Baratheon tuvo a su primer hijo, Robert Baratheon, y en el norte, en el mismo año, Lord Rickard Stark tuvo a Brandon Stark, y un año después nacería Eddard Stark. A su debido tiempo, estos 3 niños desempeñarían papeles decisivos en la caída de la Casa del Dragón. Pero antes de empezar, creo es importante dar un rápido resumen del reinado de Aerys II Targaryen para entender mejor la situación. Y cabe aclarar que en su momento tendremos un video totalmente enfocado en Aerys II Targaryen, para explicar mejor su historia. Ya dicho esto, prosigamos. Aerys Targaryen, antes de ser coronado, ya había tenido a su primogénito, quien se volvería heredero al trono. Este fue Rhaegar Targaryen, quien nació durante la tragedia de Refugio Estival. Cuando finalmente fue coronado, Aerys decía que se le recordaría como un gran rey, y muchos lo apoyaban. Él decía que lo llamarían Aerys el Sabio o Aerys el Grande. Tomó como reina a su hermana Rhaella Targaryen, y organizó una nueva corte privada, poniendo señores jóvenes. Entre estos nuevos miembros, encontramos como mano del rey más joven que ha existido a Tywin Lannister, heredero de Roca Casterly. Tywin había sido gran amigo de Aerys desde la infancia, y se cree que haber puesto a Tywin como mano fue lo más sabio que hizo el Rey Loco, aunque esta amistad se fue fracturando con el tiempo. Sabemos que Aerys se aburría y abandonaba mucho de sus proyectos por el reino, pero gracias a Tywin, los 7 reinos prosperaron, ya que sí se tomaba en serio su papel como mano derecha del rey. Era inteligente, severo y justo. Alguna vez el maestre Pycelle dijo que los dioses lo habían creado para gobernar. Por ejemplo, en los reinos se decía que aunque Aerys llevaba la corona, Tywin era el verdadero gobernante de los 7 reinos, algo que comenzaba a irritar al Rey Loco. Además, el matrimonio entre el rey Aerys II y la reina Rhaella no era nada feliz. El cariño se iba perdiendo con el paso del tiempo, y esta relación se hizo más tensa por la incapacidad de la reina de darle hijos al rey, perdiendo a varios descendientes y solo teniendo 3 en la vida. Para no alargarnos mucho en esta parte de la historia, podemos decir que la locura y desconfianza de Aerys no paraba. No le gustaba que en los reinos lo vieran débil, y que a Tywin, por ejemplo, se le respetara, por lo que se encargaba de humillar a la mano del rey delante de todos. Incluso una vez, en un torneo organizado en Lannisport en el 276 después de la conquista, este Tywin propuso al rey casar a su hija Cersei Lannister con el príncipe Rhaegar, pero Aerys, con rencor y desconfianza hacia su mano, dijo que nunca casaría a sus hijos con uno de sus criados, y posteriormente se anunció que el príncipe Rhaegar Targaryen sería comprometido con Elia Martell. La locura, inseguridad, descortesía y desconfianza del rey Aerys II aumentaba con el tiempo, pero todo empeoró tras un evento conocido como la Resistencia de Valle Oscuro. Aerys marchó con un pequeño grupo hacia Valle Oscuro para poner un alto a la rebeldía de la casa Darkling, pero estos lo tomaron prisionero, por lo que la mano del rey, Tywin Lannister, tuvo que organizar un ejército y pidió que entregaran al rey. Pero los Darkling amenazaron que con el primer signo de ataque contra ellos, el rey moriría, y aunque Tywin pretendía atacar, todo terminó cuando Ser Barristan Selmy, miembro de la Guardia Real, se introdujo secretamente en Fuerte Pardo y rescató al rey. Aerys quería vengarse y ordenó darle muerte a toda la familia Darkling. Los ejecutó a todos, pero la que más sufrió fue Lady Serala, esposa del Lord Denys Darkling. De ella, se decía que fue quien puso la semilla de traición en oídos de su esposo, por lo que se le cortó la lengua, así como sus partes femeninas.
con las que se dice había esclavizado a Lord Darkly, y luego fue quemada viva. Después de esto, el rey Aerys II nunca volvió a ser el mismo, sospechaba de todos y se rehusaba a salir de la Fortaleza Roja, incluso hasta desconfiaba de su propio hijo Rhaegar Targaryen, y cuando escuchó acerca de las habilidades de Varys, lo mandó llamar y lo nombró consejero de los rumores, para estar alerta a cualquier amenaza. También sabemos que Aerys II comenzó a tener cierta obsesión por el fuego, sobre todo por el fuego dragón. Acudió a los sapiencias del antiguo gremio de alquimistas, esos piromantes conocedores de los secretos de la fabricación del fuego valirio, pariente cercano del fuego dragón. Y estos alquimistas empezaron a aparecer con frecuencia en la capital. Para entonces, Aerys II ya tenía por costumbre quemar a traidores, asesinos y conspiradores. Y al fin ya llegamos a ese punto de la historia donde algunos creen que comenzó la rebelión de Robert. Aerys II, tras no salir por varios años de la Fortaleza Roja, asistió a un torneo en Harrenhal, celebrado por Lord Walten Went en 281 después de la conquista. La razón de por qué asistió fue porque, según Varys, su hijo Rhaegar planeaba usar el torneo para reunir un ejército y derrocar a su padre. Hasta el momento no sabemos si esto fue real o no. En el torneo de Harrenhal estuvieron presentes muchos nobles y gente importante. También fue donde hubo muchos insultos y honores, y también donde se decía que había traidores. Algo que sí es más que seguro es que en este evento hubo un suceso que dejó pasmados a todos los presentes. El príncipe y heredero Rhaegar Targaryen, quien fue el campeón porque había mostrado gran habilidad durante el torneo, coronó como reina del amor y la belleza a Lyanna Stark, dándole una corona de rosas invernales. Pero para este momento, Rhaegar ya tenía esposa, Elia Martell, quien estaba presente en el torneo, además de que Lyanna estaba comprometida con Lord Robert Baratheon, quien también estaba presente. Se explica que Robert tomó a risa el gesto de Rhaegar, pero muchos creen que esto fue algo que lo dejó resentido, y que desde entonces vio con malos ojos al príncipe Rhaegar Targaryen. Después de un tiempo, el príncipe Rhaegar desapareció. No se encontraba ni en la capital, ni con su esposa Elia Martell, ni en Rocadragón. Solo se sabe que el príncipe un día se hizo con una docena de hombres quienes eran sus más íntimos amigos y confidentes, en un viaje que lo llevaría a las tierras de los ríos, muy cerca de Harrenhal, donde se volvería a ver con Lyanna Stark. Después de esto, Lyanna Stark desapareció, y se dijo que el príncipe Rhaegar Targaryen la había secuestrado. Brandon Stark, hermano mayor de Lyanna, enojado y desesperado, reunió a unos acompañantes y viajó a Desembarco del Rey, en donde exigió al rey Aerys II Targaryen que respondiera a los actos del príncipe Rhaegar Targaryen, reclamando que el príncipe saliera a morir. El rey Aerys II los arrestó por amenazas y conspiración en contra de la familia real, y mandó avisar a los padres de los jóvenes prisioneros que fueran a la capital a responder por los actos de estos. Los padres que llegaron fueron ejecutados junto a sus hijos. Solo uno de los acompañantes de Brandon, Ethan Glover, sobrevivió, y estuvo encerrado en las celdas de la Fortaleza Roja casi toda la guerra. Para cuando Lord Rickard Stark llegó a la capital, pidió al rey Aerys II saber qué sucedía, y terminó exigiendo un juicio por combate para luchar por la libertad de su hijo. Aerys II aceptó, pero fue una trampa. El rey escogió al fuego como campeón, y Rickard Stark, ya con su armadura puesta, fue atado y suspendido sobre una hoguera. Esta lo iba cocinando poco a poco, mientras que su hijo Brandon se le había puesto cerca de su padre, con una cuerda de cuero al cuello, y se le colocó una espada fuera de su alcance. Brandon Stark, afligido y desesperado, intentó agarrar la espada para salvar a su padre que moría quemado vivo, pero se terminó estrangulando, y Rickard Stark pereció ante el campeón del Rey Loco. Y con eso no le bastaba al rey. Aerys II también ordenó al Lord Jon Arryn que ejecutase a sus antiguos pupilos, Robert Baratheon y Eddard Stark. Todavía hay quienes dicen que el verdadero punto de partida a la rebelión de Robert no fue el suceso en el torneo, sino que fue la negativa de Jon Arryn y el valeroso llamamiento que hizo a sus estandartes en defensa de la justicia, aunque en un inicio no todos en el valle lo apoyaron. Los enfrentamientos comenzaron a extenderse como fuego por los 7 reinos, a medida que señores y caballeros tomaban partido por alguno de ambos bandos. Robert Baratheon demostró como siempre ser un guerrero nato, y atrajo bajo sus banderas cada vez más personas.
Eddard Stark, que se encontraba en el Valle de Arryn, quería convocar a los norteños, pero Puerto Gaviota, que era el principal puerto, había permanecido aliado a la corona, por lo que Ned tuvo que optar por una ruta más larga, lenta y complicada, pero lograría cumplir su trayecto. Mientras tanto, Robert y Jon Arryn se dirigieron a Puerto Gaviota contra Lord Mark Grafton, siendo esta la primera batalla de la guerra. Robert fue el primero en atravesar las murallas de Puerto Gaviota y acabó con Lord Grafton. Al caer la ciudad, desde ahí, Robert zarpó a Bastión de Tormentas, a riesgo de ser capturado, pero pretendía, y lo fue con éxito, levantar sus estandartes también. La batalla de Puerto Gaviota consolidó el control de todo el Valle de Arryn. En cuanto a la situación de Robert, ya en las tierras de la tormenta, no todos los vasallos de la casa Baratheon querían apoyarlo, pero las intenciones de levantarse en su contra fueron también inútiles. En el enfrentamiento conocido como la Batalla de Refugio Estival, los lores Grandison, Cafferen y Fell planeaban reunir 3 ejércitos, pero Robert, que se enteró de esta situación, los atacó rápida y brutalmente. Fueron 3 batallas en un solo día, en donde Robert obtuvo la victoria y logró seguir su marcha hacia Bastión de Tormentas. Robert había mostrado ser un gran líder y un gran guerrero. Sus tropas derrotaban a quien se les pusiera enfrente, mientras que Eddard Stark en el norte mandaba llamar a sus vasallos. Nuevas victorias esperaban ahora al futuro rey Robert y sus aliados. Pero no todo era felicidad para la causa de Robert. La victoria parcial que se dio en Vado Ceniza fue la que hizo batirse en retirada a Robert y su ejército, y había abierto paso a Lord Tyrell por las tierras de las tormentas, por lo que los señores del dominio lograron asediar Bastión de Tormentas, y poco después se les unieron la flota de Lord Paxter Redwyne, la cual venía del Rejo, completando así el asedio a la fortaleza por tierra y mar. Este asedio se prolongó hasta el final de la guerra. Aún así, merecidamente famosa es la gran victoria que tuvo la causa de Robert en Septo de Piedra, a la que conocemos como la Batalla de las Campanas. El nombre se debe a que al inicio de la batalla, el Septo hizo sonar las campanas de la ciudad para advertir a los ciudadanos de la inminente batalla. En el momento en que Robert se retiró de Vado Ceniza y pretendía dirigirse con sus aliados, no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, pero Lord Robert estaba herido y se refugiaba en Septo de Piedra. Era acorralado por el ejército de Jon Connington. Sin embargo, nunca lograron capturarlo, ya que llegaron las tropas aliadas, encabezados por Ned Stark y Hoster Tully. Lord Connington decidió retirarse cuando vio la causa perdida. Esta victoria marcó la entrada en el conflicto de las Tierras de los Ríos, tras el matrimonio de las hijas de Lord Tully con Lord Jon Arryn y Lord Eddard Stark. A partir de aquí, Aerys Targaryen comienza a ver que efectivamente su reinado está en peligro. Envió al exilio a Jon Connington y gracias a estas derrotas, las tropas leales al rey se fueron debilitando, aunque sí es verdad que no se rendían e intentaban reagruparse. La Guardia Real fue enviada a recuperar lo que quedaba del ejército de Lord Connington, y del sur regresó el príncipe Rhaegar Targaryen para ponerse al mando de las nuevas levas que se hacían en la Tierra de la Corona. El príncipe Rhaegar Targaryen había estado desaparecido. Rumores decían que estaba en el sur con Lyanna Stark, en un lugar conocido como la Torre de la Alegría. Aerys II Targaryen había mandado a Geralt Hightower, Lord Comandante de la Guardia Real, a buscarle. Solo sabemos que Rhaegar ordenó a Ser Geralt, a Arthur Dayne y a Ser Oswell que custodiaran a Lyanna en el sur. En cuanto a los dornienses, estos apoyaron a la causa de la corona en defensa de Elia Martell, llegando a desembarco del rey con la intención de aportar refuerzos al ejército que reunía Rhaegar Targaryen. Durante estos momentos, quienes estuvieron con el rey aseguran que cada vez estaba peor, su locura le nublaba la vista. No se fiaba de nadie, salvo de la Guardia Real, y ni aún de ella confiaba del todo, ya que mantenía a Jaime Lannister a su lado todo el tiempo, usándolo más como un rehén contra su padre. Jaime se daría cuenta que para el rey nunca formó parte de la Guardia Real por sus habilidades, sino como burla y escudo contra Tywin Lannister. Finalmente, Rhaegar Targaryen marchó por el camino real hacia el norte, específicamente hacia el Tridente, en la Tierra de los Ríos. Toda la Guardia Real estaba lejos del rey, a excepción de Jaime. El príncipe Lewin de Dorne, quien también era miembro de la Guardia Real, se puso al frente de la hueste dorniense enviada, y acompañaron a Rhaegar Targaryen.
pero se dice que esto lo hizo tan solo por las amenazas del rey Aerys, que temía una traición de los dornienses. Así que nadie quedaba en desembarco del rey, solo el joven Jaime Lannister. Y llegamos al punto que tanto esperábamos, la batalla del Tridente. Mucho se ha dicho sobre esta batalla. Sabemos que los dos ejércitos chocaron en el cruce que a partir de entonces se le llamaría Vado Rubí, por los rubíes que cayeron de la armadura del príncipe Rhaegar Targaryen. Ambos ejércitos tenían lo suyo. El ejército de Rhaegar se componía de unos 40,000 hombres, una décima parte de los cuales eran caballeros ungidos como tales, mientras que el ejército de Lord Robert, aunque disponía de algunos menos, todos eran veteranos de la guerra. Bastante equilibrada la situación. Se perdieron muchas vidas y fue una batalla violenta. Ahí perecieron personas importantes como Jonathan Darry y el príncipe Lewin de Dorne, pero la muerte realmente importante fue un espectáculo hasta para los mismísimos dioses. Robert Baratheon se encontró cara a cara con Rhaegar Targaryen. Se dice que lucharon valerosamente a lomos de sus corceles. En el combate, Robert fue herido por el príncipe dragón, pero al final, la fuerza bruta de Robert, y según esto también su sed de vengar la vergüenza infligida a su prometida, le dio la victoria. La maza de Robert dio en el blanco, y Robert clavó la punta en el pecho de Rhaegar, haciendo caer los valiosos rubíes que refulgían en la pechera del príncipe. Se dice que algunos guerreros dejaron de pelear y saltaron al río para hacerse con algunas gemas. Lo que sí es seguro es que en ese momento el bando de Rhaegar se echó para atrás, huyendo del campo de batalla. Robert Baratheon, bastante herido, no pudo seguirlos y dejó a su ejército en manos de Lord Eddard Stark. Robert también mostró ser un gran caballero cuando perdonó la vida a Barristan Selmy, el cual también estaba herido, y le encomendó a su propio maestre la salud del legendario caballero. Así se granjeaba el futuro rey la entrega incondicional de sus amigos y aliados, pues pocos hombres ha habido jamás tan liberales y misericordiosos como Robert Baratheon. Pero la guerra aún no acababa. Ned Stark marchaba hacia el sur. La noticia de la caída del príncipe y la victoria de Robert se divulgó por todo el reino. Cuando llegó a la capital, Aerys maldijo a los dornienses, convencido de que estos habían traicionado al príncipe Rhaegar Targaryen. Aerys II ordenó que la reina Rhaella Targaryen, que estaba embarazada, y su pequeño hijo Viserys, el nuevo heredero al trono, se les enviara a Rocadragón. En cambio, Elia Martell, la esposa del difunto príncipe Rhaegar Targaryen, fue usada como rehén junto a sus hijos, para pintar a raya a los dornienses, en los que tanto desconfiaba el rey Aerys. También quemó vivo a su anterior mano, Lord Chelstead, esto porque según él le había aconsejado mal durante la guerra, y Aerys nombró en su lugar al alquimista Rossard. A Jaime Lannister se le encargó la defensa de la Fortaleza Roja. En la muralla había caballeros y vigías que esperaban al enemigo, y el primer ejército en llegar a desembarco del rey fue el de los Lannister, con Lord Tywin encabezándolo. Sabemos que Aerys II, paranoico por la situación de la guerra, comenzó a llenar en secreto todo desembarco del rey de recipientes con fuego valirio, dispuesto a quemar la ciudad antes que rendirse. Aún así, Varys le dijo al rey que no abriera las puertas, pero el maestre Pycelle dijo que era lo correcto, por lo que Aerys ignoró a la araña e hizo caso al maestre, pensando que Tywin venía a ayudarle, ya que era un viejo amigo y su antigua mano. Pero Lord Tywin no venía a salvarle. Esta vez, Tywin venía a poner fin a un reino lleno de demencia. Una vez que los soldados cruzaron, atacaron a los defensores de desembarco del rey, y por la ciudad empezó a correr sangre. A esto se le conoció como el saqueo de desembarco del rey. Un grupo de hombres escogidos se dirigieron a la Fortaleza Roja para asaltar sus muros y buscar al rey Aerys II, para someterlo y que se hiciera justicia. La Fortaleza Roja no resistió mucho tiempo. El rey Aerys se había encargado que prácticamente estuviera débil, y en el caos quienes más sufrieron fueron Elia y sus hijos. Elia Martell fue violada y asesinada, mientras que los hijos fueron asesinados. Resulta desagradable pensar que en la guerra estas acciones pueden llegar a ser perdonadas, y que los que hicieron estas horribles cosas a la familia del príncipe Rhaegar escaparan a la justicia. La nueva mano del rey, Rossard, fue abatido en una poterna por la que trataba de huir del castillo para prender en fuego a toda la ciudad, y el último de todos en morir fue el rey loco, Aerys II Targaryen. Murió a manos del único caballero de la guardia real que quedaba en el castillo, Jaime Lannister. Ser Jaime juzgó lo que creyó mejor para el reino, y con ello dio fin al rey loco y a la guerra.
Para cuando Ned Stark llegó con su ejército, Desembarco del Rey había caído y encontró a Jaime sentado en el trono de hierro, con el cadáver de Aerys a sus pies, y Tywin Lannister presentó los cuerpos de Elia, Aegon y Rhaenys como ofrenda de lealtad. Sabemos que a Ned no le pareció nada bien estas cosas a su llegada a la capital. Hasta la fecha, se ignora quién mató en su lecho a la princesa Rhaenys y quién le aplastó contra la pared la cabeza al pequeño príncipe Aegon. Corren rumores de que fue el propio Aerys quien ordenó que le quitaran la vida a la familia de su hijo, cuando vio que Tywin se había unido a la causa de Robert. Otros dicen que fue Elia quien acabó con la vida de sus hijos y la de ella para que no pudieran hacerles nada a los enemigos de su difunto esposo, y otros dicen que fueron órdenes de Lord Tywin Lannister. La historia más contada es que Tywin envió a Gregor Clegane y Amory Lorch a asesinar al resto de la familia, asegurando el trono a Robert y probando que no había lealtad a la casa Targaryen por parte de los Lannister. Se dice que Gregor Clegane mató a Aegon mientras Elia observaba, para luego violarla y asesinarla, mientras que Amory mató a la princesa Rhaenys apuñalándola en la cama. Poco después llegó Robert Baratheon, se convirtió en rey, perdonó a quien quiso perdonar y aceptó la ofrenda de lealtad por parte de Tywin Lannister. Una fuerte discusión se dio entre los viejos amigos Ned y Robert. Ned decía que fueron actos salvajes y asesinato, argumentando que los príncipes de Rhaegar y Elia no eran más que bebés. Pero Robert respondió: "No veo bebés, solo veo huevos de dragón". Y así se terminó con la dinastía Targaryen. Pero aún había batallas por terminar, así que Ned viajó a Bastión de Tormentas, en donde seguía el asedio al castillo en donde permanecía el hermano de Robert, Stannis Baratheon. Eddard Stark llegó y levantó el asedio sin derramar sangre. Tras el asedio, Stannis se recuperó, obtuvo el liderazgo de la flota real y zarpó hacia Rocadragón, donde aún quedaban unos Targaryen. En Rocadragón, Rhaella Targaryen dio a luz a su segunda hija, Daenerys Targaryen, y luego murió, poco después del estrés producido por el parto, y antes de la llegada de Stannis, leales hombres de la casa Targaryen lograron sacar a Viserys y Daenerys de la fortaleza y se dirigieron hacia Braavos, comenzando a vivir una vida en el exilio. Y el último enfrentamiento de la guerra sucedió en la Torre de la Alegría, donde según se decía, estaba Lyanna Stark. Ned se dirigió con 6 acompañantes y se enfrentó a 3 guardias reales que estuvieron ausentes durante toda la guerra. En este evento solo sobrevivió Eddard Stark y Hallan Reed. Ahí en la Torre de la Alegría, Ned encontró a su hermana, quien estaba moribunda. Lyanna le hizo prometer algo a Ned y después murió. Lo único que volvió a reunir a los amigos Ned y Robert fue la pena y el luto por la muerte de Lyanna Stark. La rebelión de Robert dio fin a una legendaria casa que duró en el poder casi 300 años e inauguró una nueva edad de oro gobernada por la casa Baratheon. Robert nombró a Jon Arryn la mano del rey y se casó con Cersei Lannister. Se negoció la paz con Dorne y los reinos confirmaron a Robert como legítimo rey de los 7 reinos. Y eso es todo de momento, mis descendientes valirios. Dime, ¿qué opinas sobre este suceso histórico? ¿Lo ves como una rebelión o lo ves como la guerra del usurpador? Nos vemos pronto en el próximo video. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like.